Y acá tenemos la clasificación de lo que vienen a ser los linfomas. Cuando tenemos la parte de generalidades de linfomas, vamos a ver que es una anomalía más común hallada en el sistema linforeticular. Y se va a dividir en dos grupos, como hemos dicho, los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los síndromes linfoproliferativos va a reconocer tres categorías: la neoplasia de los linfomas B, las neoplasias de las células T y de las natural killer. Tenemos también los linfomas de Hodgkin. Entonces, esto es conocido como los linfomas no Hodgkin y los linfomas Hodgkin. En este grupo va a incluirse lo que vienen a ser los linfomas y las leucemias, porque tanto las fases sólidas como las circundantes, o sea, la parte líquida, se van a encontrar en muchas neoplasias linfoides y la distribución entre ambas partes artificiales. Acá tenemos todo el grupo de los linfomas de las células B. Cuando hablamos de los linfomas de células B, vamos a ver los linfomas precursores de células B que vienen a ser el B1, las células B1, que van a ser las leucemias. Las células linfoblásticas precursoras agudas de células B, LLA, B y los linfomas linfoblásticos, que van a ser los precursores de las células LB. Estas son siglas del nombre que vienen en inglés. Los linfomas periféricos de células B, las leucemias linfocíticas crónicas de células B y los linfomas linfocíticos pequeños de células B. Las leucemias proliferativas de las células B, el linfoma inmunocitocítico, linfoplástico, el linfoma de células de manto, el linfoma folicular, el linfoma extranodal de zonas marginales de células B. Cuando hablamos acá del linfoma folicular, se va a caracterizar porque los linfomas no Hodgkin pueden ser difusos, o sea, como una sábana, todo va a ser monomórfico, o de caso contrario, puede ser folicular, en donde vamos a ver la presencia de los folículos, pero la presencia de los folículos va a dar un aspecto de mucha cantidad folicular, entonces se le va a llamar el linfoma no Hodgkin de tipo difuso, de tipo folicular, sin células de red Stenberg, porque ahí estamos hablando de los linfomas difusos. Tenemos el linfoma extranodal de la zona marginal de células B de tipo de Malt. Acuérdense que ese linfoma de Malt es de tipo B. Es el linfoma que puede dar a la mucosa gástrica, a todo lo que viene a ser la parte de las mucosas. El linfoma nodal de la zona marginal de la célula B, de las células B monocítico, el linfoma esplénico de la zona marginal de linfocitos vellosos, la leucemia de la célula pilosa, plasmocitoma del mieloma de las células plasmáticas, los linfomas de las células B grandes, difusos, y tenemos acá ese linfoma de Burkitt que vimos, es el linfoma de tipo estrellado. Cuando hablamos del linfoma de Burkitt, o sea, el linfoma B, va a ser un linfoma que antiguamente solamente se pensaba que existía en el África y en el resto del mundo no había ese tipo de linfoma. Tenía un aspecto histológico de cielo estrellado. Pero posteriormente se encontró el linfoma de Burkitt en Perú y en otros sitios de América. Entonces se determinó que ese era un linfoma que se conocía con el nombre de linfoma
extraafricano. En la actualidad simplemente se le conoce como linfoma de Burkitt, pero acuérdense que el origen de ese linfoma de Burkitt fue en el África. Cuando tenemos los linfomas de células T o de células NK, vamos a tener linfomas precursores de las células T. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica, precursor agudo de las células T, LLA-T, y el linfoma linfoblástico, precursor de células T, LBL, por sus siglas en inglés. Los linfomas de células asesinas naturales, natural killer, y tenemos las células T periféricas. Tenemos la leucemia linfocítica y leucemia prolifocítica crónica de células T, la leucemia linfocítica granular de células T, la micosis fungoide, uno de los tumores que vienen a ser las neoplasias de piel, y el otro tenemos el síndrome de Sézary. O sea que los linfomas de tipo T son la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. El linfoma periférico de células T sin alguna otra caracterización. El linfoma hepatoesplénico de células T, gamma y delta. El linfoma de apariencia panicular subcutánea de células T. El linfoma angioinmunoblástico de células T, el linfoma extranodal de células T y de células NK tipo nasal. Este linfoma es importante mencionarlo porque este linfoma de tipo nasal fue un tumor que fue estudiado por un patólogo peruano. Era un patólogo del Hospital Loaiza que estudió ese tipo de linfoma que producía lesión a nivel de los cartílagos nasales. Era parecido a las lesiones mucocutáneas y producía destrucción de toda la parte de las fosas nasales y producía la muerte de los pacientes. Se presentaba en gente joven. Van a ver una diapositiva. Este tipo de lesiones fue estudiada y fue rotulada como un linfoma de tipo nasal. También tenemos los linfomas anaplásicos de células grandes tipo cutáneo y las leucemias agresivas de células NK. El linfoma anaplásico de las células grandes tipo del sistema primario y los linfomas de la leucemia de células T en adultos. El HTLV-1, el linfoma intestinal de células T de tipo enteropático. El linfoma extranodal de células C y de células NK tipo nasal, el que hemos visto, que ha sido estudiado por un peruano. La estratificación de los linfomas y los estadios clínicos hemos visto en la de árbol. Vamos a repetir el estadio 1, afectación de una sola región ganglionar o afectación localizada en su órgano o localizada en una extremidad. Esto por lo general tiene como división la parte del diafragma. Tenemos la supradiafragmática y la infradiafragmática, o torácica y abdominal. El estadio 2,
afectación de dos o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma o afectación localizada de un solo órgano o localización extralinfática en su ganglio o ganglios regionales con o sin afectación de otras regiones ganglionares en el mismo lado. El estadio número 3, afectación de las regiones ganglionares o ambos lados del diafragma, que pueden acompañar también a afectaciones localizadas de un órgano o localización extralinfática asociada a afectaciones del vaso o ambas regiones. El estadio número 4, afectación diseminada de uno o más órganos extralinfáticos, con o sin afectación ganglionar asociada a la afectación extralinfática aislada con afectación ganglionar o a distancia, y la afectación de la médula ósea implica un estadio 4. O sea, todo lo que afecta al estadio 4 va a ser complicación de la médula ósea. Es importante que cuando se hace un estudio de un ganglio linfático, también hacer un estudio de médula ósea para ver si hay compromiso o no compromiso de la médula ósea. A ver, la delegada. Doctor, ¿me escucha? Sí. A ver, ¿me puedes explicar la estadificación de los linfomas con los estudios clínicos? ¿A qué se refiere? Se refiere a la clasificación de árbol, que va a ser en 4 estadios: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Para esto se divide el cuerpo humano en dos áreas. Uno, que va a ser la infradiafragmática, y dos, la supradiafragmática. Cuando hablo de la supradiafragmática, vamos a ver todo lo que está en la cavidad torácica. La infradiafragmática está en toda la cavidad abdominal, y también tenemos que tener presentes los ganglios que se encuentran a nivel de la ingle, a nivel de la axila y a nivel del cuello. Nosotros sabemos que normalmente cuando se palpa a un paciente no debemos palpar los ganglios. Cuando palpamos los ganglios va a ser porque va a tener una hiperplasia ganglionar, puede tener una hiperplasia esplénica. Los linfomas pueden ser el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Cuando son los linfomas de Hodgkin es porque tienen unas células que van a ser unas células binucleadas o mononucleadas, que van a tener un lóculo, que van a ser las células de red Stenberg. Cuando hablamos del linfoma de Hodgkin, vamos a hablar de una neoplasia maligna del sistema linforreticular. Vamos a tener el agrandamiento del ganglio linfático. La característica principal va a ser la parte que va a ser como una sábana, va a ser completamente igual todas las vistas que se tenga del ganglio. Pueden ser difusas o de caso contrario pueden ser con hiperplasia folicular. Puede también existir esplenomegalia, hepatomegalia, afectos de la médula ósea y la presencia de células de red Stenberg. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a ver estas formaciones que van a ser las células de red Stenberg, que son fácilmente visibles. Y también tenemos para hacer estudios de inmunistoquímica cuando tengamos duda de que si es o no es una célula de red Stenberg. Acá vamos a tener unas células mixtas, o sea, tanto linfocitos B como linfocitos T.
estos son a predominio de linfocitos B. Todo este cuadro va a ser un monomorfismo. Tiene células completamente idénticas en todos los campos que nosotros vamos a ver. Lo que va a hacer la diferencia es la presencia de las células de red Stenberg. ¿Ya han hecho práctica del linfoma? Hola. Sí, doctor, ya se hizo la práctica del linfoma. Ah, ya entonces ya No conocen todo Hodgkin y esto. no Hodgkin. ¿Ah? Acá, por ejemplo, si es una célula de red Stenberg binucleada. Los dos núcleos son idénticos, mira, son iguales. Va a haber la presencia también de linfocitos. Son linfocitos A y B. Ya sabemos que para ver cuál es el linfocito B y cuál es el linfocito T, tenemos que hacer estudios de inmunohistoquímica. Los linfomas no Hodgkin, nosotros vamos a ver que estos linfomas no Hodgkin son los que no tienen las células de red Stenberg. Entonces los grupos de proliferación neoplásica de las células linfoides rara vez son histiocíticas. El conjunto de tumores malignos se usa el sufijo OMA, a pesar de que es OMA, es una tumoración maligna. ¿Cuáles son las características? Primeramente, el aumento de tamaño del grupo de los ganglios linfáticos puede ser local o generalizado, tiene un origen B y T. La mayoría de los ganglios linfáticos proceden de las células de tipo B a nivel del pulmón, de las glándulas salivales, glándulas lacrimales y proceden de tejido linfoide asociado a las mucosas. O sea, vienen a ser un linfoma de Malta. Ustedes saben que el linfoma de Malta se origina por lo general en el estómago a nivel del Helicobacter. Cuando hay Helicobacter hay que hacer tratamiento, más de una cruz hay que dar tratamiento para que pueda desaparecer el problema del linfoma de Malta. Las células de tipo T son frecuentes a nivel de la piel, que tenemos la micosis fungoide y el síndrome de César. Cuando tenemos los linfomas no Hodgkin, la clasificación un ratito, por favor.
Doctor, disculpe, buenas tardes. Su audio está silenciado. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha ahora. Ya, perfecto. Esto ya vimos. Y acá nos quedamos, ¿no? ¿En qué diapositiva nos quedamos, por favor? Esta. ¿No? Eso ya vimos. Ese es el... Doctor, no se observa su pantalla. Comparta su pantalla, doctor. Ya, espérate. Un ratito. No sé qué pasa, no sale la diapositiva. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Me escuchan? Hola. Perfecto, doctor. Se le escucha muy bien. ¿Y se ve también? También, doctor. Ya. Nos quedamos en que la morfología celular, el tamaño es aproximadamente en células grandes, el tamaño de 5 a 6 veces un linfocito pequeño, y cuando son células pequeñas van a ser aproximadamente de un linfocito maduro. Es una enfermedad agresiva y es una enfermedad menos agresiva, o sea que este tipo de tumor es menos agresivo que el de células pequeñas. En la parte de del inmunofenotipo se utiliza eh, inmunocitoquímica para la clasificación, principalmente para las células B y las células T. Acá tenemos un linfoma difuso. Miren que acá no se va a observar parte de folículos, y acá cuando es el de tipo de Hodgkin nodular, vamos a tener que estos son los nódulos. Se ve muy bien y aquí tenemos como un camino, una banda de color medio rosado. Entonces es un linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, de tipo nodular. Y ese es el de tipo difuso. Cuando tenemos la clasificación de Kiel,
En la clasificación del linfoma ha habido una gran variedad de clasificaciones. Las más usadas son la clasificación real y esa clasificación de Kiel. La clasificación de Kiel tenemos la que viene a ser la linfocítica, linfoblástica, centroblástica, centrocítica, la inmunoblástica, la linfoblástica y las células plasmáticas. Cuando tenemos la clasificación de Lucas y Collins, vamos a tener la del linfocito, linfoblasto, células hendidas, células no hendidas y la parte de la inmunoblástica, o sea, de células pequeñas y células grandes, cada una de ellas. Acá nosotros vamos a ver un linfoma de Hodgkin de células pequeñas y células hendidas. Acá vamos a tener un linfoma no Hodgkin de células grandes no hendidas. Estas células son completamente circulares, Billy. La biología molecular se va a hacer la caracterización de inmunoglobulinas o genes receptores de las células T. Algunas reflejan activación de la determinación oncogénica. Los grupos comunes tenemos linfomas linfocíticos de células pequeñas, linfomas con patrón folicular formados por células similares a las centrofoliculares, los linfomas difusos de células B grandes, linfomas linfoblásticos. La parte antes a los mielomas estaban considerados dentro del grupo de los linfomas. Actualmente se considera fuera de lo que vienen a ser los linfomas. Tenemos también que del mismo modo se consideraba y hasta ahora se considera como los linfomas cutáneos de las células T, que son el síndrome de Sézary y el linfoma de células T más común. Acá van a tener, por ejemplo, este es un ejemplo de un linfoma, que esto puede confundirles, por ejemplo, con la lepra. Miren la gran invasión de toda la parte de la piel. Tenemos el síndrome de Sézary y la micosis fungoide, que son los dos linfomas de los linfocitos T malignos. Estas neoplasias inicialmente se presentan como complicación de la piel. CTCL, de las siglas en inglés, la clasificación real los incluye como linfomas de las células T de grado bajo, porque son bastante bien llevaderos. La clasificación, el pronóstico de los linfomas cutáneos de las células T se basa en los grados de la enfermedad al momento de su presentación. La presencia de linfocitos y adenopatías y de complicaciones de la sangre periférica y las vísceras suele aumentar al empeorar las afecciones cutáneas y se definen los grupos de pronóstico precario. La supervivencia mediana después del diagnóstico varía de acuerdo a las etapas. Los pacientes con enfermedad en etapa 1A presentan una supervivencia mediana de 20 años o más. La mayoría de las muertes en estos grupos no son causas por micosis fungoide ni tampoco relacionadas con ella. Esta es la linfoma nasal. Mira, es un linfoma del tipo T
produce la destrucción de la parte de la nariz que muchas veces puede confundir con una blastomicosis o una micosis. Esto produce la destrucción y la muerte del paciente. Como ven, se presenta en gente joven y gente menor de 18 a 20 años. Vamos a ver que la historia natural y la característica de la micosis fungoide es indolente. Antes de confirmarse la enfermedad por medio de una biopsia, los síntomas se presentan durante largos periodos de tiempo. En los linfomas cutáneos de las células T son tratables con terapias tópicas y sistémicas. Pueden ser disponibles las que se presentan en el día. Sin embargo, hasta ahora, la excepción de aquellos pacientes con enfermedades mínimas limitadas a la piel. Tenemos en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. La etapa 1, la progresión característica de la enfermedad cutánea comienza por una etapa de parches o placas hematosas que cubre menos del 10% de la superficie corporal. Luego tenemos que pasa a una etapa de placa que afecta al 10% o más de la superficie corporal y finalmente evoluciona a tumores que con frecuencia experimenta ulceración y necrosis. Hemos visto en dos tipos, de la parte nasal y en la parte de la cara y el cuello, que hay tumoraciones. El síndrome de Sézary es una forma avanzada de la micosis fungoide, con eritrodermia generalizada y complicación de la sangre periférica. En una causa común de muerte durante la fase de tumoración es la sepsis, causada por la pseudomonas aeruginosa, o sea, es por contaminación de tipo infeccioso. ¿Qué son los mielomas? Los mielomas son los plasmocitomas. Pueden afectar al tejido óseo y pueden afectar al tejido muscular. Estos mielomas o plasmocitomas es el incremento en un 70% de las células plasmáticas. Entonces, cuando uno encuentra esa cantidad de células plasmáticas, puede indicar que está viendo células plasmáticas. Y las células plasmáticas tienen una disposición en pilas de monedas. Estas lesiones de células plasmáticas se va a caracterizar por presentar proliferación de plasmocitos en la médula ósea. El lugar de preferencia para poder hacer estudios de médula ósea es en la cresta ilíaca. Entonces saca la muestra de la médula ósea y se va a hacer el estudio histopatológico. Vamos a ver que va a haber la presencia de una inmunoglobulina G o una inmunoglobulina A. Las células circundantes de prepieloma se van a alojar en el microambiente apropiado, por ejemplo, a nivel de la médula ósea. De este modo, si bien los mielomas múltiples a menudo se mencionan en un contexto de lesiones metastásicas de los huesos, también se ocasiona en los tumores óseos primarios. Cuando se tienen las lesiones del mieloma, va a tenerse característicamente lesiones redondas que se llaman en sacabocado. Por ejemplo, los zapateros tienen un aparatito para hacer hueco en el cuero. Ese huequito es bien redondo y eso se llama una lesión en sacabocado. Entonces el diagnóstico básicamente se presenta porque presenta dolor óseo y va a presentar una formación circular en la radiografía.
Cuando uno tiene ese tipo de lesión, se debe hacer el estudio tanto de hueso y de partes blandas, porque acuérdense que el mieloma puede afectar a partes blandas y al tejido óseo. Cuando uno detecta una lesión solitaria, va a hacer el diagnóstico de un plasmocitoma. Y cuando tiene múltiples lesiones, va a ser una lesión de las células plasmocíticas múltiples. Acá tenemos las manifestaciones. Primeramente, la proliferación de plasmocitos interfieren en la función normal del sistema inmunitario, compromiso óseo, compromiso de la médula ósea, anemia normocrómica y normocítica y leucocitoplásica. Tenemos la trombocitopenia, la realización ósea, debilidad del hueso, la hipercalcemia. Cuando hay esta hipercalcemia puede haber lo que se llama las fracturas patológicas. La hipercalcemia se va a producir primeramente porque hay una alteración a nivel de la paratiroides, y vamos a ver que esta paratiroides hace que salga calcio del hueso. ¿Se acuerdan de lo que es la homeostasia ósea en el hueso? Por dos hormonas, uno por la tiroides y dos por la paratiroides. Va a haber dolorosa, compromiso requimedular, invasión del conducto raquídeo, compromiso radicular, radiculopatía, la sobreproducción de proteínas por acción de los plasmocitos puede provocar síndrome de hiperviscosidad, crioglobulinemia, amiloidosis y insuficiencia renal. La amiloidosis, ustedes saben que se realiza con el rojo de Congo. Acá vamos a tener una lesión que ha invadido toda la parte de la pelvis. Aquí está el ano, aquí están los testículos. Entonces acá está la lesión. Este es un plasmocitoma. Esta es la parte de la tomografía de resonancia magnética en donde se ve la lesión tumoral. Miren, toda esta es la lesión tumoral, que abarca casi toda la parte de la pelvis, la parte central de la pelvis. Cuando hablamos del linfoma de Malt, es un linfoma especial que se va a caracterizar por destrucción de las mucosas. Puede ser la mucosa oral, esofágica, gástrica e intestinal. Puede ser también la mucosa lagrimal. Cuando es referente al tubo digestivo, es por la presencia de Helicobacter pylori. Cuando se tiene el Helicobacter pylori por más de 2 cruces, o sea, más de 40 Helicobacter por campo, se tiene que dar tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser bastante severo porque la reinfección es bastante alta, sobre todo por consumir agua no hervida. El tratamiento básico es desaparecer el Helicobacter pylori. ¿Qué es un linfoma no Hodgkin? A ver, Yarumi, señorita Yarumi, hola, ¿me escuchan? ¿La delegada me escucha? Hola. Sí se la escucha, doctor. Ya, la señorita Yarumi.
Acevedo Rosales. ¿Está? No está, ponle falta, por favor. Está bien, doctor. Ya. Renato Andrade Villacorta. Renato. Morán Villacorta. Morán Villacorta. Ponle falta. Está bien, doctor. Brian Humberto. Blanco Napa. Blanco Napa. No está falta también. Caterine. Mandujano Blanco. Mandujano Blanco. Lozano Vargas. Lozano Vargas. Buenas tardes, presente. Ya, Lozano. A ver, contesta esta pregunta, por favor. Sí, doctor, dígame. Acá, ¿qué son un tipo de linfoma no Hodgkin? Nosotros hemos visto que los linfomas Hodgkin se van a caracterizar ¿por qué? Porque van a tener las células de red Stenberg y pueden ser 4 tipos. El de tipo escleronodular, el de depresión linfocitaria, el de incremento linfocitario y el de depresión linfocitaria. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, que es un tipo de un linfoma no Hodgkin, es un linfoma de células de Malt, porque el linfoma de Malt se va a originar de células B. En estos casos, las células neoplásicas proceden del tejido linfoide asociadas con las mucosas Malt. Esta enfermedad es relativamente localizada, sin diseminación sistémica. Por lo general, se queda en un mismo órgano y el tratamiento es desapareciendo la causa del linfoma. O sea, la causa del linfoma es la parte del Helicobacter pylori. Se le da tratamiento y desaparece. Ya, gracias. El linfoma tipo Malt es ganglionar. El linfoma B de bajo grado, o sea, el maltoma, representa el 60 al 90% de los casos. Procede del tejido linfoide asociado a las mucosas o maltoma, nódulo o masas únicas o múltiples, áreas unilaterales o bilaterales de consolidación y distribución peribronquial, habitualmente con broncogramas aéreos, crecimiento lento durante meses o años, derrame pleural en el 10 al 20% de los pacientes, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos en el 5 al 10% de los casos de dichas neoplasias, que van a ser pocas, frecuentes en los estudios de 1.269 casos de linfomas, solo el 0.34% fueron considerados del orden pulmonar. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Delegada, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo está claro. Muchísimas gracias. Perfecto. Ya dime, hoy día, ¿qué clase tenemos con ustedes?
¿La práctica la hicieron ayer? Sí, Con doctor. los dos grupos. Doctor, yo ya no soy de su grupo. El grupo del doctor Ángeles, por favor, responda. Creo que es su delegada es Cajo Nicole. Ya. Cajo Nicole. Cajo Nicole. Por favor, cualquier